Me confirman si es que ven. Sí se ve, doctor, arritmias. Arritmias. Más que tratar las arritmias, lo que vamos a tratar es los fármacos utilizados en los antiarrítmicos. Claro que la utilización de estos fármacos es más de especialidad, ¿no? Pero de todas maneras necesitamos darle una mirada porque es necesario conocer estos fármacos. Ahora bien, las arritmias las podemos definir como una alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Eso vendría a ser una arritmia, hablando etimológicamente. Ahora, hay que considerar de que el corazón no es un aparato mecánico, ¿no? Que tenga exactamente un ritmo. Y eso se puede ver si es que evaluamos en diferentes momentos el ritmo cardíaco, aparte de la frecuencia que generalmente lo hacemos en 15 segundos y luego multiplicamos por 4 y tenemos la frecuencia cardíaca por minuto. Pero si nos diéramos el trabajo de en 15 segundos medir una frecuencia, luego en otros 15 segundos otra frecuencia, vamos a ver que hay algunas variaciones. Pero al margen de eso, ¿no? Las alteraciones arrítmicas, corazón, en una buena mayoría, casi 80%, se dan en pacientes que han tenido infarto de miocardio, o sea, una isquemia cardíaca, por alguna razón, entre ellas la presión de la arteria coronaria, claro, ¿no? El 50% se da en pacientes anestesiados y el 25% en pacientes tratados con digitálicos, ¿no? O sea, haciendo, digamos, una estadística, ¿no? Ahora bien, la forma en que se diagnostica las arritmias es mediante el electrocardiograma. Y bueno, y considerando hay varios tipos de clasificaciones con respecto a las arritmias. Aquellas que están por encima del ventrículo, o sea, todo lo que es aurículas, nodo auricular, nodo auriculoventricular, donde se originan allí, estos se llaman arritmias supraventriculares. Y aquellas que están originadas en el propio ventrículo, arritmias ventriculares, ¿no? Es una clasificación, digamos, rápida. Pero también debemos considerar que las arritmias, la alteración puede dar en dos extremos, o en dos formas, ¿no? Un enlentecimiento, entonces que son las bradiarritmias, o un aumento, las taquiarritmias. Generalmente, cuando hablamos de arritmias cardíacas, nos suele referir a las taquiarritmias, usualmente, ¿no? Pero también existen las otras, que son las bradiarritmias, debidas, por ejemplo, a un paro vagal. Cuando se hace una estimulación, ¿no?, de ciertos lugares en el organismo, se puede estimular a tal grado el sistema parasimpático que hace de que haya una influencia sobre el corazón y prácticamente hay un paro, ¿no? Eso se llama paro vagal. Sobre todo en algunas maniobras, cuando se manipulan vísceras, por ejemplo, ¿no? Y están también los casos de bloqueo cardíaco, de primero, segundo, tercer grado, ¿no? El primer grado sí es susceptible de ser con tratamiento farmacológico, pero el segundo y el tercero ya no se puede. Y lo único que se necesita en esos casos es un marcapaso. Y bueno, como mencionamos, nos vamos ahora a las taquiarritmias, que es generalmente a las que nos referimos. Ahora, como mencionamos, el corazón no es una máquina, ¿no? Y se pueden dar arritmias, sí, sobre todo en personas jóvenes. Pero obviamente eso no significa que lo dejamos ahí. Debe haber una evaluación por el cardiólogo y con todo lo demás para ver si simplemente es benigno o no. Porque uno puede ver notar, ¿no?, que hay una alteración en el ritmo, pero la persona está bien. O sea, no manifiesta. Y es más, le decimos tiene arritmia y ese rato se pone mal. Entonces, hay que evaluar ciertamente. Pero solo se da tratamiento aquellos casos que son graves o que ponen en riesgo al paciente, sobre todo cuando hay una disminución del gasto cardíaco con insuficiencia cardíaca. Entonces, en esos casos sí merece un tratamiento, ¿no? Y también por otra razón, los fármacos antiarrítmicos que se mencionan, también por su naturaleza y mecanismo de acción causan arritmias. En buena cuenta, son fármacos de doble filo. Entonces hay que saberlos utilizar y aplicar en el momento adecuado en los pacientes, ¿no? Ahora, por su mecanismo de acción, básicamente los antiarrítmicos se consideran en 4 clases, ¿no?, que las vamos a mencionar.
Pero antes de entrar propiamente a los fármacos antiarrítmicos, para comprender su mecanismo de acción, necesariamente uno tiene que recordar los mecanismos eléctricos que se dan en el corazón. Y ahí tenemos que recordar dos tipos de células básicamente. Las células marcapaso, que son las células sinusales, ¿no? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, pero en este caso nos vamos a referir sobre todo al nodo sinusal. Este vendría a ser su perfil, ¿no? Una fase 4 inestable, le llamamos así, porque debido a que después de una hiperpolarización en fase 4, claro que estamos hablando de un potencial de reposo de esta célula calculado en unos 45 milivoltios, ¿no? Entonces es mayor y lo que va a suceder es por bloqueo del canal de potasio se va a ir lentamente despolarizando hasta que se activan los canales de calcio transitorio y llega a un punto de despolarización. Y entonces es una fase inestable, ¿cierto? Pero que da lugar a que pueda desencadenar un potencial de acción de manera automática. Y luego viene la fase 0, que depende del canal de calcio lento, la fase 0, y luego viene la fase de repolarización que depende del potasio, ¿no? Ahora, esta es una célula marcapaso. De una célula del miocito, su perfil es diferente, ¿no? Tiene un potencial de fase 4 o una fase 4 de reposo estable hasta que tenga un estímulo y lo lleve a su nivel umbral. Una vez que está en su nivel umbral de menos 75 o menos 65 milivoltios, lo que va a suceder es una despolarización rápida a cargo de la entrada de sodio por los canales de sodio voltaje dependientes hasta alcanzar su pico. Luego viene una primera fase de repolarización que corre por cuenta por los canales de potasio. Apertura de los canales de potasio y el potasio sale para hacer una repolarización. Pero eso se va a ver, digamos, obstruido, ese potencial se va a ver dificultado por la repolarización por la apertura de los canales de calcio lentos. Y queda lugar a ingreso de calcio. Y ingresa el calcio, entonces esa repolarización se detiene entre una fase de meseta, la fase 2 que se le llama. Luego, los canales de calcio lentos cierran, pero sobre todo por ya la apertura de los canales de potasio, que es en mayoría, y entonces se da la repolarización, hasta que se llega a la fase 4, ¿no? Y nuevamente es estable. Hay que recordar entonces estas fases y los eventos iónicos que se dan en cada una de ellas. Ahora, en cuanto al origen de las arritmias, se pueden dar por 4 mecanismos, ¿no? Por una automaticidad aumentada que da lugar a despolarizaciones de regiones normales, como es el nodo sinusal, pero por alguna razón el nodo sinusal empieza a descargar más rápidamente. Esto puede ser causado también por un estímulo simpático, ¿no? Entonces, pero también puede ser que haya una despolarización espontánea de regiones sin actividad marcapaso. Estamos hablando de focos ectópicos. Y cuando hablamos de focos ectópicos, estamos hablando de que inclusive el nodo auriculoventricular pueda descargar antes que el nodo sinusal. Y se convierte entonces en un foco de marcapaso que antes no tenía esa actividad o no tenía esa función. Y entonces desencadena más rápido, dando lugar entonces a nuevas despolarizaciones. Puede ser por automaticidad desencadenada. Claro, si hablamos de un potencial de acción a nivel del miocito, debemos recordar que en este potencial de acción hay 2 fases o periodos. El periodo de refractario absoluto, donde por más de que haya un estímulo, no va a haber una nueva despolarización. Claro, fisiológicamente esto asegura de que el músculo cardíaco cuando se contraiga tenga tiempo de relajarse y no haya fenómeno de escalera o tetanización a nivel cardíaco, ¿no? Eso entonces es periodo refractario absoluto, pero luego hay un periodo refractario relativo donde sí es factible desencadenar un potencial de acción y entonces vendrá una contracción más. Entonces acá tenemos que un potencial normal puede ser seguido de una postdespolarización temprana en esta fase, por ejemplo. Nuevamente se activa.
O puede haber una fase, una despolarización tardía, que vendría a ser después ya de que se ha concluido o ha habido la repolarización. Pero ambos casos dan lugar a nuevos estímulos, nuevos potenciales de acción que altera el ritmo, ¿no? Acelera el ritmo. Y está el fenómeno de reentrada, ¿no? Eso bueno, por un lado puede deberse a conexiones accesorias, ¿no? Por alguna alteración. Y entonces la única forma de tratar es cortar esas conexiones accesorias, una ablación, o debido a una reentrada funcional, generalmente debido a un problema o post-isquémico. En esa zona isquémica, ¿no? La conducción que viene es mucho más lenta, despacio, mientras que por el tejido normal pasa a la velocidad normal y pasa rápidamente. Entonces se exparte a todos los otros miocitos, despolarizan y se contraen. En este caso, el impulso normal pasa por el tejido normal y se despolariza. Y tenemos la contracción. Pero como por esta zona está pasando de manera lenta, entonces cuando sale, ya pasó digamos, la onda normal, ¿no? Y vuelve a entrar. Entonces, esto es una reentrada y despolariza nuevamente todo el resto del tejido. Ese es el fenómeno de reentrada. Ahora bien, considerando el mecanismo de acción de los antiarrítmicos, se consideran 4 grupos, ¿no? Los de la primera clase, que son los bloqueadores de canales de sodio. Entonces uno se da cuenta rápidamente que ellos van a actuar aquí. Eso rápidamente, ¿no? Luego tenemos los bloqueadores beta 1 adrenérgicos. Claro, el propranolol como ejemplo, ¿no? De un inhibidor no selectivo. Y ya conocemos el mecanismo de acción de los bloqueadores beta 1. ¿Cierto? ¿Verdad, no? Sí, ya los conocemos. Luego está la clase 3, bloqueadores de canales de potasio, que prolongan el potencial de acción. Entonces, sí, entonces estamos hablando a este nivel. Y también estaríamos hablando acá, a este nivel, a estos 2 niveles, ¿no? Porque los canales de potasio se abren y producen la repolarización. Pero si se bloquean, entonces lo que va a suceder es que esta repolarización se va a prolongar. Y esto lo mismo también se va a prolongar. Y si esto se prolonga, entonces el potencial de acción se prolonga. ¿Cierto? Ahora, también, en el caso de los bloqueadores de canales de sodio, esta despolarización no va a ser rápida, va a ser más lenta. Entonces la curva va a ser menos pendiente. Claro que no es una curva, ¿no? Sino va a ser una pendiente más echada. Y luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio, como el verapamilo, y también estaría el diltiazem, conocidos como no hidropilínicos. También conocemos su mecanismo de acción, entonces no hay mucho problema. Y hay otros fármacos que se pueden utilizar inclusive como antiarrítmicos, como la adenosina, la digitoxina y la atropina, ¿no? Que también ya prácticamente los conocemos. Entonces, por lo que estábamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, los antiarrítmicos de clase 1, ¿no? Como la lidocaína, propafenona, flecainida, procainamida, la quinidina inclusive, ellas inhiben la entrada de sodio. Entonces van a hacer que esta curva se eche un poco a este lado. Tenemos luego los de fase 3, los bloqueadores tipo 3, que inhiben la salida de potasio. Entonces esta curva se va a prolongar, ¿no? Ahora tenemos los otros, que por ejemplo los beta bloqueadores, que van a bloquear esta curva y van a hacer que sea la pendiente menos inclinada y se prolonga. Entonces esto va a hacer que se despolarice más lentamente. En buena cuenta deprimen al nodo sinusal. ¿Listo? Y también
Claro. También en caso de los beta bloqueadores, aún disminuyen, disminuyen esta pendiente, la hacen más larga. Tenemos hasta aquí, y entonces lo que tenemos es una prolongación del potencial de acción. Se está prolongando, pues mejor dicho, se está inhibiendo la despolarización y se está prolongando la repolarización. Y eso en buena cuenta va a disminuir la frecuencia cardíaca o la despolarización. Ahora, este mecanismo se puede dar en el nodo sinusal, sí se da, ¿no? Ahí estamos tomando el ejemplo, pero son mucho más sensibles a aquellas células que actúan como marcapasos a este tipo de mecanismo. Entonces se deprimen también las células marcapaso. Bueno, es más o menos ubicando los fármacos que estamos mencionando. Entramos con los bloqueadores de canales de sodio, que son la primera clase de antiarrítmicos, ¿no? En esta clase hay tres, ¿no? Hay tres subclasificaciones, el A, el 1A, el 1B y el 1C. Y es que tienen ciertas particularidades cada uno de ellos, ¿no? Entre ellos, los de clase 1A, ¿no? Como mencionamos, bloquean los canales de sodio, claro, ya lo sabemos. Y esto va a hacer que se prolongue la fase 0, ya no sea una pendiente así bien marcada, ¿no? Sino un poco echada. Y por lo tanto, él va a prolongar también el que se llama el potencial de acción. Todo el potencial de acción se va a alargar, ¿no? Y también lo que va a suceder, por lo tanto, es una prolongación de la repolarización, que es el mecanismo. Todo eso hace que la conducción, en caso de los miocitos, sea lento, ¿no? Claro, va a afectar al músculo auricular y al músculo ventricular, a las de His, a las fibras de Purkinje y al nodo auriculoventricular. Sus indicaciones, arritmias ventriculares y supraventriculares. En general estamos hablando, ¿no? Está contraindicado, obviamente, en clase de bloqueo cardíaco, disfunción del nodo sinusal, cardiogénico, insuficiencia cardíaca descompensada, porque lo va a deprimir, ¿no? Entonces es el problema. Tenemos aquí a la quinidina, procainamida, la disopiramida, oricicina, ¿no? Entre los ejemplos que puede haber, porque hay más todavía. Pero de hecho, el representativo de este grupo es la procainamida, ¿no? Por los efectos que prácticamente se están mencionando. Se puede utilizar tanto por vía endovenosa como por vía oral. Su eliminación es por vía renal. Y cuando se administra por vía oral, aparece un síndrome lúpico, que no, o es mucho menos cuando se administra por vía endovenosa. Entonces, por vía oral casi no se le aplica, ¿no? Sí tiene un gran problema de causar hipersensibilidad y dar lugar a una función ventricular izquierda disminuida, que hay que tener cuidado con el caso de la procainamida, ¿no? Claro, aunque no solo es exclusivo de ella, ¿no? A diferencia de la quinidina, no da lugar a este sinconismo, o es mucho menos el sinconismo. Y también no tiene muchos problemas a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, ese tipo de cosas, ¿no? Los bloqueadores clase 2B, ¿no? También bloquean los canales de sodio, prolongan la fase 0 y acortan más bien el periodo, el potencial de acción, lo acortan, acortando la repolarización. Es lo que lo diferencia del A, ¿no? El A más bien prolonga el potencial de acción y prolonga la repolarización, mientras que el 1B disminuye el potencial de acción y la repolarización, y por lo tanto acorta la duración del potencial de acción, no afecta la conducción ni la refractariedad del tejido, indicado en arritmias ventriculares postinfarto y miocardio. Sobre todo, digamos, en términos generales. Están contraindicados más bien en trastornos del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular y en caso de la porfiria. ¿Saben qué cosa es la porfiria? ¿Qué es la porfiria? ¿Aló? ¿Están ahí? No, doctor. Bueno, personalmente yo no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, tienen que averiguar qué es la porfiria. Los agentes que están en este grupo son la lidocaína, metilsantina, difenilidantoína o fenitoína, ¿no? Que también la conocemos. ¿En qué se utiliza la fenitoína?
¿Aló? ¿En qué se utiliza la fenitoína? O Es un anticonvulsivante. anticonvulsivante, ¿no? La fenitoína. Listo. Sí, eso es bueno también saberlo, porque uno de sus efectos adversos de la fenitoína es justamente las arritmias. Muy bien. Pero de este grupo, el que más interesa es la lidocaína. Su efecto antiarrítmico, o si quieren arrítmico, se debe cuando la lidocaína alcanza la vía endovenosa. ¿Por qué si lo utilizamos como anestésicos, como anestésico local, no tenemos ese problema? O se entiende que no debemos tener ese problema. ¿Por qué? Si también lo estamos usando por vía parenteral. ¿Y por qué ahora no los presentan como antiarrítmico? Los anestésicos son depresores del sistema nervioso central. Y de acuerdo a lo que yo había leído es que cuando estos son reabsorbidos o llegan al flujo sanguíneo, además de que perdería el efecto anestésico local, también tendría su efecto depresor del sistema nervioso central. Sí, pero acá lo estamos nombrando como antiarrítmico, o sea, su efecto no es a nivel del sistema nervioso central. Tiene su efecto, no vamos a decir que no, pero eso por el momento no nos está interesando, nos está interesando su efecto a nivel cardíaco. Mientras que cuando lo utilizamos como anestésico local, lo administramos en el lugar, ¿no? Y su efecto como anestésico está ahí. Pero si lo ponemos por vía endovenosa, ya no hay efecto anestésico local, o sea, no existe, ¿no? Porque lo estamos poniendo por vía sanguínea, ¿no? Y ese es el caso para utilizarlo como antiarrítmico. Ahora, esa es la diferencia. Mientras que para anestésico local lo infiltramos en tejido y no debe pasar a sangre, no debe pasar a circulación. Cuando lo utilizamos como antiarrítmico, lo utilizamos directamente por vía endovenosa. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Cuando lo estamos utilizando como un anestésico local, debemos tener mucho cuidado de no por un accidente o por un accidente, diría, agarrar una vena y enviarle el anestésico y nosotros no tenemos, ¿qué se llama?, la precaución de que estamos haciendo eso. Por eso, cuando la lidocaína como anestésico local se administra o se infiltra, antes de inyectar hay que hacer esa prueba de absorber un poco. Si uno está infiltrando, está en tejido celular subcutáneo, está infiltrando, y antes de infiltrar jala el émbolo y no hay sangre, entonces estamos en tejido, no estamos en vena. Entonces uno puede infiltrar, no va infiltrando. Pero sin eso jala el émbolo y entra sangre, está en vena. Hay que buscar otro sitio para infiltrar el anestésico. La mayoría de problemas que se tienen con la lidocaína, con una arritmia cardíaca, etcétera, cuando se está infiltrando como anestésico local es justamente porque no se tiene esa precaución. Y sin querer estamos infiltrando el anestésico a sangre. Y ahí sí tenemos problemas, ¿no? Esto incluye inclusive a los odontólogos, ¿no? Y hay que hacerles esa advertencia. Muy bien, pero ya, administrar por vía endovenosa la lidocaína es útil en muchas arritmias, ¿no? Inclusive en arritmias causadas por digitálicos. Acuérdense, los digitálicos también pueden causar arritmias, ¿no? Y ¿qué se llama? Y se elimina por vía hepática. Sí tiene efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, como su compañero menciona, también a nivel gastrointestinal, pero es muy tóxico y hay que tener mucho cuidado en caso de hipopotasemia. Si por alguna razón el paciente está en hipopotasemia, de hecho vamos a tener problemas de toxicidad, ¿no? Y el problema arrítmico y el problema
el sistema nervioso central va a ser grave. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes con hipopotasemia. ¿No? En el caso de la metisaltina, sí se puede administrar por vía oral, pero muy poco se utiliza eso. Tiene metabolización hepática, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal, y su principal problema es la que puede inducir es leucopenia. La difenilidantoína, claro, se puede utilizar tanto por vía endovenosa como por vía oral, ¿no? De hecho, obvio, cuando administramos por vía endovenosa hay que controlar al paciente, ¿no? Metabolización hepática tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, es un depresor, y también problemas a nivel gastrointestinal. La clase C también bloquea los canales de sodio, claro, ¿no? Pero prolonga la fase 0 y no altera el potencial de acción. La clase 1 lo prolonga, la clase 2 lo restringe, y la clase A prolonga el potencial de acción. La fase A. La clase A, 1A, prolonga. La clase 1B lo acorta el potencial de acción. Y la clase C no le hace nada. Es para hacer una diferencia rápida entre las tres clases de bloqueadores de canales de sodio, ¿no? Ahora bien, la propafenona, que es uno de ellos, es un bloqueador de canal de calcio también, ¿no? Y un beta bloqueador débil, y prolonga el potencial de acción, a diferencia de todos el grupo, ¿no? Y también aumenta la refractariedad, sería la excepción, digamos, de todo eso. Estos fármacos se utilizan, o en realidad son poco utilizados, ¿no? Y en realidad vienen a ser la última línea en taquicardia refractaria, porque son muy tóxicos. No porque sean lo máximo en respuesta, sino es la última, se les utiliza como última alternativa para tratamientos de taquicardias refractarias. Entre ellas taquicardia supraventricular, taquicardias ventriculares. Contraindicado en insuficiencia cardíaca y antecedentes de infarto de miocardio, ¿no? La flecainida es el fármaco, digamos, representativo, se administra por vía oral. Metabolización hepática tiene varios efectos, ¿no? Sobre el sistema nervioso central, gastrointestinal, disminuye la función ventricular izquierda intensamente, de ahí es que su reparo en utilizarlo como primera línea puede dar lugar a una taquicardia ventricular y con muerte súbita. Por eso es que, vuelvo a repetir, casi no se les utiliza, es la última alternativa porque ya nos falló todo lo demás. Y muy tóxica, demasiado tóxica en casos de hipopotasemia. Hay que cuidar también esa condición, ¿no? La propafenona, administrada por vía oral, también metabolización hepática, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinales, deprime la función ventricular izquierda de manera muy intensa y también aumentan los efectos tóxicos del digitálicos. Los antiarrítmicos clase 2, estamos hablando de los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿no? Su acción disminuye la pendiente de fase 4, ¿no? Entonces, esa fase 4 que va a dar lugar a un automatismo se inclina más, entonces se va a prolongar y va a aumentar el tiempo para la despolarización. Prolonga también la fase 3, que es la fase de repolarización. Entonces, buena cuenta, estamos prolongando el potencial de acción de las células marcapaso. Si esto lo aplicamos al nodo auriculoventricular, retarda la conducción del nodo auriculoventricular. Con todo lo que mencionamos, disminuye la frecuencia cardíaca, o disminuye la frecuencia cardíaca. Son muy útiles porque previenen la muerte súbita después de un infarto de miocardio en el 50% de los pacientes, ¿no? Esto los hace útiles, por ejemplo, en la taquicardia supraventricular rápida, sobre todo en la fibrilación de flúter ventricular, ¿no? En las taquicardias de reentrada del nodo auriculoventricular y en las taquicardias inducidas por el sistema simpático, estados de situación de estrés, ansiedad, por ejemplo, ¿no?
En las taquicardias asociadas a isquemia de miocardio, en caso de insuficiencia cardíaca sistólica con disminución de la fracción de eyección. Y también previene, como mencionamos, la muerte súbita, ¿no? Por taquicardia ventricular o flúter ventricular, pero que se da sobre todo a nivel del miocardio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los beta bloqueadores inespecíficos, como el propanolol, sotalol, timolol, y tenemos los que son más selectivos o específicos, atenolol, metoprolol, bisoprolol, acetolol, por ejemplo, ¿no? Bueno, ambos grupos se administran tanto por vía endovenosa como por vía oral. Claro, no todos, ¿no? Cada uno tiene su indicación. Metabolización hepática de todos ellos, ¿no? Dentro de sus efectos secundarios, sí, por su mecanismo de acción, disminuyen la función ventricular izquierda, pueden dar lugar a bradicardia, bloqueo auriculoventricular y, como estos son inespecíficos, pueden dar lugar a un broncoespasmo. Los mismos efectos con los selectivos beta 1, con excepción de que no causan broncoespasmo. En todo caso, es mucho menor, ¿no? Acuérdense que la selectividad también es relativa. Luego tenemos los antiarrítmicos clase 3, ¿no? Que son los bloqueadores de canales de potasio. Y ellos lo que hacen es prolongar el potencial de acción justamente por ese bloqueo del canal de potasio. Esto va a dar lugar a que aumenten el potencial de acción en estos grupos. El potencial de acción. Ahora bien, esto hace que aumente el intervalo QT. ¿Se acuerdan del intervalo QT? ¿No? Ahora, aparte de eso, tienen también algunos efectos de grupo 1. Entonces, aumentan el tiempo del complejo QRS. ¿Se acuerdan del complejo QRS? ¿No? Tienen también un efecto de grupo 2 y grupo 4, lo que hace que disminuyan la frecuencia cardíaca y disminuyan la conducción auriculoventricular. Entonces, este grupo tiene varios efectos, ¿no? Pero el principal es el bloqueo de los canales de potasio, que hacen que se prolonga el periodo, el potencial de acción, ¿no? Y también prolongan el periodo refractario absoluto. Con razón, no estaba aquí esta palabrita. Ya. Muy bien. Por su mecanismo de acción, son útiles en caso de arritmias ventriculares y supraventriculares. La miodarona, que vendría a ser el representativo de este grupo, útil para taquicardia ventricular refractaria, en taquicardia supraventricular, en la prevención de la taquicardia ventricular, fibrilación auricular y fibrilación ventricular. La dofetilida, útil en la fibrilación auricular y el aleteo auricular. El sotalol es un beta bloqueador, pero también tiene este efecto de bloquear los canales de potasio. Útil en taquicardia ventricular y en la fibrilación auricular. El bretilio es también útil en la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular. Y la ibutilida en la conversión de la fibrilación auricular y el aleteo. Como mencionamos, la miodarona es el más utilizado de este grupo. Se puede administrar tanto por vía endovenosa como por vía oral y se metaboliza por vía hepática. A pesar que se le puede utilizar inclusive en la mayoría de arritmias cardíacas, pero su problema de efectos secundarios limita. Uno es la fibrosis pulmonar. Y cuando se administra la miodarona hay que hacer un control, por lo menos radiográfico, de los pulmones para ver si no hay este problema. Puede dar lugar a hipotiroidismo porque en su composición tiene yodo.
puede acumularse en la córnea, en depósitos corneales. Y claro, también a nivel de la piel, pero el problema principal es a nivel de la córnea. Y es hepatotóxico. Esas 4 razones serían fibrosis pulmonar, problemas de tiroidismo a nivel de la córnea y a nivel hepático. En todo paciente que se le está dando ese tratamiento con amiodarona, con antiarrítmico, hay que hacer ese control. Esos controles por esa toxicidad que se presenta, ¿no? Por otro lado, aumenta también, digamos, los efectos de los digitálicos, puede causar neurotoxicidad y tiene problemas gastrointestinales. El sotalol, administrado por vía oral, ¿no? Se elimina por vía renal y cuando hay una disminución de la función renal, una disminución de la depuración de creatinina menor a 60 mililitros por minuto, hay que extender el intervalo, ¿no? Ahora bien, puede dar lugar a un tipo de arritmias, una taquiarritmia conocida como dorsales de Pons, ¿no? Esto es por la figura que se da a nivel del electrocardiograma. Es como si es una cuerda torcida, ¿no? Disminuye la función ventricular izquierda, da lugar a bradicardias y fatiga. La ventaja, si ustedes quieren, de la amiodarona es la que menos da lugar a taquicardias dorsales de Pons. Por eso, a pesar de que tienen los efectos secundarios que hemos mencionado, es una de las más utilizadas, ¿no? Claro, con los cuidados necesarios. El sotalol sí puede dar lugar a dorsales de Pons, ¿no? La dofetilida, administración por oral, eliminación renal, también se ajusta la dosis en función a la capacidad renal y sí da lugar a taquicardia por sales de Toy hasta en el 30% de los pacientes, 3% de los pacientes, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado porque tiene interacciones con inhibidores del citocromo P450, ¿no? La ibutilida se administra por vía endovenosa, eliminación hepática y renal, también da lugar a tonsales de Toy hasta en el 5% de los pacientes, dentro de las 3 horas de la administración, por lo que los pacientes deben ser vigilados con desfibrilador para ver si es que hay algún problema. Y el bretilio, por vía endovenosa, se elimina por vía renal, hipotensión, náuseas. Claro, da mucho menos efectos efecto secundario de taquicardia de dorsales de Pons, ¿no? Es el que menos tendría, ¿no? Igual que la amiodarona. Los bloqueadores de canales de calcio, que también ya los conocemos, ¿no? Estos, pero solo los no dihidropidínicos, porque los dihidropidínicos dan lugar más bien a taquicardia por acción refleja. Entonces solo están los no dihidropidínicos, que es el verapamilo y el diltiazem. De ninguna manera el nifedipino, que también estaría contraindicado, ¿no? Claro, bloquea los canales lentos de calcio, y entonces, por lo tanto, esa fase de despolarización automática la despolarización, la fase 0, se va a enlentecer, ¿no? Es lo que va a suceder. Entonces, eso prácticamente deprime al nodo sinusal. Y justamente su indicación principal de este grupo es la taquicardia supraventricular. Está el verapamilo y el diltiazem, que se pueden administrar por vía endovenosa o por vía oral los dos. El verapamilo, eliminación hepática, da lugar a una disminución de la función del ventrículo. Claro, su efecto adverso no solo de él, sino de la mayoría de los bloqueadores de calcio es el estreñimiento. Aumenta la actividad de la digitoxina. Y claro, finalmente es un hipotensar, ¿no? Entonces puede dar lugar a hipotensión arterial, lo mismo que el diltiazem, ¿no? Deprimen los dos la función del ventrículo izquierdo, disminuyen el gasto cardíaco y todo lo demás que ya lo hemos utilizado y que nos explica por qué se utiliza como antihipertensivos. Pero también en este caso, si lo utilizamos como antiarrítmicos y sobre todo por vía endovenosa, podemos tener un exceso de ese efecto. Entonces tenemos la hipotensión. Otros antiarrítmicos.
que no están clasificados en esos grupos. Está la adenosida utilizada por vía endovenosa, ¿no? Su eliminación está a nivel de la misma, a nivel de la sangre. Su efecto de la adenosina es muy breve, rápido, ¿no? Y que se llama, y solamente se utiliza por vía endovenosa para casos muy específicos, ¿no? Puede dar lugar a un enrojecimiento transitorio, disnea con dolor torácico, y el paciente se siente morir, y es lo que describe, ¿no? Es una sensación de muerte súbita, que nos menciona el paciente como si fuera que le está dando un infarto. Puede dar lugar a bloqueo auriculoventricular con bradicardia sinusal, ¿no? Su efecto aumenta con el dipiridamol. ¿Conocemos al dipiridamol? Dipiridamol. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Y su efecto disminuye con la tiagofilina. ¿Qué cosa es el dipiridamol? Hay que buscar qué cosa es el dipiridamol, ¿no? La digoxina, que es un digitálico, utilizada por vía endovenosa, tiene efecto antiarrítmico, se elimina por vía renal, causa bloqueo dentro de sus efectos secundarios, bloqueo auriculoventricular, arritmias, da lugar a problemas gastrointestinales y alteraciones visuales. De hecho, si un paciente que está tomando cualquier digitálico nos menciona que tiene dificultades visuales, sobre todo es una mirada media amarillenta que lo puede describir. De hecho, ya hay una intoxicación por digitálico. Y es fácil que haya intoxicación por digitálicos porque su periodo de eliminación es bastante prolongado y hay acúmulo de dosis. Por eso hay que ajustar bien las dosis de las digitoxinas, si no vamos a tener arritmias, ¿no? Y la atropina, utilizado para bradiarritmias, ¿no? Sobre todo en el paro vagal, ¿no? Eliminación hepática, y claro, utilizado para la ignición o sí, para inhibir la actividad vagal, pero podemos tener el efecto contrario, un bloqueo parasimpático, que sería el otro extremo. Listo. Con eso terminaríamos con los antiarrítmicos. Una pregunta. Como mencionamos, uno quiere comprender el mecanismo de los fármacos antiarrítmicos, de hecho tiene que acordarse los potenciales de acción, tanto del músculo cardíaco como de las células marcapaso, ¿no? Entonces uno se va a dar cuenta, digamos, el porqué de su mecanismo de acción. Inclusive también puede ir deduciendo en qué casos se le utiliza, ¿no? Muy bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, ninguna acotación, terminamos. Doctor, una preguntita. Sí. En cuanto a los bloqueadores de canales de sodio, ¿también estos podrían causar retención de líquido o ser antidiuréticos en todo caso? Los bloqueadores de canales de calcio. No, sodio. Claro, de sodio, perdón. Bloqueadores de canales de sodio, sí. No se describe este efecto de estos fármacos, ¿no? Será por la sensibilidad, ¿no? Y es que los bloqueadores de canales, los canales de sodio que están a nivel renal, ellos están bajo control de la ¿cómo se llama? De la aldosterona, ¿no? Y tienen su propio diseño, ¿no? Y estos otros bloqueadores de sodio que están a nivel cardíaco, en los potenciales son diferentes. Sino también los fármacos que hemos utilizado como diuréticos ahorradores de potasio harían efecto sobre estos canales,
No, nada que ver, son cosas diferentes. Ya, doctor, muchas gracias. Bien, entonces terminamos. Y con esto terminamos el contenido de la segunda parte de la primera unidad, ¿no? Y hemos coordinado y me confirman. El examen sería el día de miércoles, ¿no? Sí, doctor, por la mañana. Am, ¿Cuál sería en la mañana? Entre las 10 y las 12, doctor. Que ajustemos un poco más la hora, sobre todo Mm, el inicio, ¿no? ujú. También con un entretiempo de 15 minutos, doctor, ¿no? Ya estaría bien entonces a las 10, ya no hay problema. Ya, y con intervalo de 15 minutos. Ujú. Ya, doctor. ¿Listo? Muy bien. Entonces quedamos. Ahora más bien cada grupo hace prácticas con el docente que le corresponde, pero en vez de hacer la práctica exponen su trabajo o su proyecto de investigación. Mm, El diseño, el esquema está en el sílabus. Entonces se guían por ese esquema. ¿Listo? Y más bien si tienen que envían a mi WhatsApp, envían los proyectos, ¿no? Los proyectos sí tienen para que sean registrados. Y eso después los vamos a volver a utilizar. Entonces envían. Y eso no quita que también en caso del doctor Apasa le envíen a él. Tienen que enviarle para que el doctor Apasa pueda trabajar y calificar a los grupos que le corresponden. ¿Listo? Muy bien. Yo solo reenvío los trabajos de los 4 grupos, doctor. Listo. Ya. Listo, entonces, si no hay más, nos despedimos. Sí, muchas gracias, doctor. Hasta Buen luego. día.